Así que todos somos bienvenidos a su casa, ¿verdad? Y compartimos en esta noche su palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Voy a usar una expresión que aparece en el versículo 9, aunque sin duda por el contexto necesitaré usar algunos otros versículos, o por lo menos referencia a ellos. Dice el versículo número 8, hablando del aguijón de la carne, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Y el título de este mensaje es: cuando la gracia supera la debilidad. Cuando la gracia supera la debilidad. Decía que el apóstol está hablando de algo que todavía en este siglo, o por lo menos digamos en este siglo, en el pasado y probablemente el segundo siglo en adelante de la era cristiana, no tengamos una clara referencia de qué puede ser o qué pudo haber sido este aguijón en la carne. Probablemente esto lo conocía Pablo y nada más, si así, su círculo cercano. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero sí describe algo al cual él quiso llamarle aguijón en la carne. Y quiero decirte al respecto, refiriéndome a la vida de Pablo y probablemente también a la tuya, que hay batallas que se sostienen, pero que nadie ve. Que por fuera estás riéndote, pero por dentro estás sufriendo. Y no solamente sufriendo, sino que también está orando. Esa debilidad o ese aguijón tuvo un propósito en la vida de este hombre. Y tal era la intensidad que dice él mismo que 3 veces oró. 3 veces oró, por lo tanto hay una cierta intención o intensidad en la vida del apóstol Pablo tocante a este tema. ¿Y qué dijo él? Señor, quítame esto. Esa fue su oración. Digamos, resumiendo su oración, porque si 3 veces oró a Dios por este tema, no sabemos cuán elocuente, cuán larga o cuán cortas fueron sus palabras. Pero resumiendo y entendiendo el contexto que aquí se describe, él lo que dijo: Señor, quítame esto. 3 veces oró para que el Señor le liberara, para que el Señor le quitara algo que le afectaba. Porque él no estaba enfrentando ninguna persecución. Cuando aquí se está hablando, no era una persecución de la cual ya él había sufrido bastante. No era ningún naufragio del cual también sufrió. No era que lo estaban azotando, la cual también fue severamente azotado. No es que alguien lo persiguiera o que lo estuviera acusando, como con frecuencia sucedía en cada ciudad básicamente que él entraba. No. Aquí nos está describiendo una cárcel en la cual también estuvo, ¿verdad?
si no era cárcel, no eran azotes, no eran ni siquiera peligro de muerte. Era algo personal, algo interno, algo que él describe, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, algo del cual él no se sentía muy orgulloso, porque siendo él quien era y teniendo el éxito que tenía, esto, digamos, era una especie de mancha en su expediente, por lo cual él no se sentía en ninguna medida muy cómodo a la hora de compartir. Porque, repito, era algo personal. Y no solamente algo personal, sino algo que también era constante. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque fueron 3 veces la que oró por aquello. Probablemente algo que le causaba incomodidad y dolor, dolor. Oiga todas estas cosas, probablemente este es el mundo de la probabilidad. ¿Él cómo lo describió? Un aguijón. Para que puedan entender, algo que usaban los agricultores para pinchar los bueyes para que estos caminaran mejor o entraran en dirección al surco que ellos querían establecer. Algo doloroso. Él le definió aguijón de la carne o en la carne. Pero lo más importante aquí no era el aguijón en sí mismo. Y le voy a decir un poquito más. Todavía, digamos, el gran clero o el alto clero o los teólogos más eminentes se están preguntando qué era, y hay varias hipótesis. Y la gente por siglos y siglos de cristiandad se ha concentrado en qué era este aguijón. Algunos dijeron que probablemente era problema digestivo. Otros han planteado la teoría de que era probablemente migraña. Otros han planteado la posibilidad, por otras referencias, de que tenía problemas en la vista, que no veía con mucha claridad. Y en aquel tiempo, pues no se usaba espejuelos, ¿no? Bueno, por lo menos no hay referencia de tales. Entonces la gente se ha concentrado en esta parte de la historia. Y es muy importante, ¿no? Es importante, no voy a quitar el crédito. Pero hemos descuidado lo más importante. No solamente ellos, sino también nosotros. No solamente los teólogos, el alto clero, sino también los cristianos sencillos. Lo que tenemos también la posibilidad de escudriñar las Escrituras. También nosotros nos estamos preguntando, ¿y qué era este aguijón? ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era su limitación? ¿Cuál era su afectación? ¿Cuál era? Pero quiero decirte que esta historia no se trata de aguijón de la carne, no se trata de sufrimiento, no se trata de la intensidad del dolor, no se trataba de la incapacidad para lograr algo. Hay una frase tan extraordinaria, tan profunda en este versículo y que nosotros con frecuencia pasamos por alto, que debiéramos prestarle una especial atención. ¿Y a qué me refiero? A la respuesta de Dios. Lo más importante de aquí no era Pablo. Lo más importante de aquí no es el aguijón. Lo más importante aquí es la respuesta de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? En el versículo número 9 dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Esa es la respuesta de Dios. Bástate mi gracia. Porque Dios no siempre responde como nosotros esperamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios no siempre responde como nosotros esperamos. Pablo oró 3 veces. No fue una oración ligera, más bien fue una oración intensa por la cantidad que lo hizo.
Y Dios no dijo, sí. Dios no dijo, está bien. Dios no dijo, voy a resolver eso. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar entendemos que tampoco Dios quedó en silencio, ¿no? Él dijo, bástate mi gracia. Él no dijo, te lo voy a quitar. Más bien en esta expresión dice, te voy a sostener. Era difícil para Dios darle algo de dinero a Elías para que se sostuviera en tiempo de escasez. Pero no lo hizo así, ¿no? Primero lo llevó a un lugar y los cuervos lo alimentaban, ¿no? Y después lo mandó en casa de una viuda para que ésta le diera de comer. Y uno dice, pero esta retórica está un poco larga. Con lo fácil que podía resolverse eso. Dios le daba un poco de dinero y ya él se sostenía si todo lo que se necesitaba era eso. Pero no hubieran ocurrido la cantidad de milagros que ocurrieron redundantes a aquella historia bíblica, ¿verdad? De igual manera, amados y amadas, a veces nosotros le pedimos a Dios, dame esto o quítame esto. Y Dios no responde como nosotros esperamos. Dios no te quita aquello que probablemente te está lacerando, que te está castigando, que te está haciendo sentir mal. Dios no te ha prometido que lo va a quitar, pero sí ha prometido que te va a sostener en medio de cualquier circunstancia que tú y yo estemos viviendo. Y eso es lo que resume de alguna manera, bástate mi gracia. A veces nosotros queremos intervención y Dios lo que quiere es transformación. Interven, Señor, ahora en mi necesidad, y Dios no interviene, o no de la manera en que lo estamos pidiendo, o de la manera en que nos estamos imaginando, que lo estamos pensando, porque Dios no está provocando o proveyendo una intervención. Dios lo que está provocando y proveyendo es una transformación. Después que la crisis se acabó y que Elías se fue de en casa de la viuda, ¿cómo usted cree que quedó la viuda? Piensa en eso. No hablemos aquí ni del testimonio personal, ¿no? ¿Cómo usted cree que quedó aquella viuda? Se acabó la crisis, el profeta tuvo que irse. Si hubiera sido por la viuda, él nunca se hubiera ido de allí. No, profeta, quédese aquí. Continúe. Si la viuda por ese tiempo, todo lo que experimentó fue un ambiente de milagro, un ambiente de unción, un ambiente de gloria. Ella vio todas sus necesidades cubiertas, o por lo menos la básica estaban cubiertas, porque Dios no estaba buscando, amado, una intervención. Dios estaba buscando una transformación, y la viuda tiene que haber sido transformada. El milagro que estaba provocando Dios a causa de la presencia del profeta como resultado de una crisis, esta mujer creció en fe, esta mujer maduró en fe, esta mujer aprendió a depender de Dios, esta mujer fue ministrada por Dios, esta mujer veía a Dios obrando en la vida del profeta, por tanto y demás, su fe maduró, ella creció en su vida espiritual, y si fuera por ella, amados y amadas, viendo la cultivación de su fe, ella hubiera querido que el profeta se quedara allí toda la vida, pero Dios ya había transformado todo para que ella pudiera continuar en una vida de fe, aprendiendo que Dios era quien proveía en cualquier circunstancia. No solamente a través del profeta, no solamente a través del pastor, a veces a través del más insignificante de lo significante, y a veces aún a través del menospreciado. No importa, Dios proveerá. Dice amén a eso. El poder de Dios se manifiesta donde tú
te sientes más frágil. Y no solamente dónde, sino cuándo. El poder de Dios se manifiesta dónde y cuándo tú te sientes más frágil. Como dice la Biblia, la otra parte del versículo bíblico, mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona. Lo leo textualmente, diría el texto bíblico así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué curioso, tan profundas son estas palabras. Mi poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios no se perfecciona en tu talento, no se perfecciona en tus éxitos, no se perfecciona en tus logros, no se perfecciona en tu imagen pública. El poder de Dios se manifiesta en tus debilidades. Se perfecciona en tus debilidades. El poder de Dios se manifiesta más cuando tú no tienes que cuando tienes. El poder de Dios se manifiesta más cuando tú estás en pos de lograr que en aquello que ya lograste. El poder de Dios se manifiesta más en lo que estás esperando que en aquello que recibiste. ¿Por qué se manifiesta más el poder de Dios en mi debilidad que en mis fortalezas? El problema es que pasamos la vida escondiendo nuestras debilidades. Y ahí donde Dios dice, tranquilo, que es ahí donde yo me perfecciono en tu debilidad. Es donde mi poder se perfecciona en tu debilidad. O en otras palabras, otra propuesta de traducción, es ahí donde mi poder te transforma. Es ahí donde mi poder te hace fuerte. Es ahí donde mi poder te hace capaz en tus debilidades. Cuando tú eres fuerte, confía en ti mismo. Cuando tú tienes la capacidad de lograr, tú vas a explotar esa capacidad. Es normal. ¿Sabe? Cuando tú tienes la provisión en casa, tú no sales por más, pues la tienes en casa. No hay, solo lo que tienes que usarla y agradecerle a Dios porque lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando somos fuertes, somos suficientes, nosotros en nuestra suficiencia vamos a emprender. Pero cuando eres débil, eso es cuando eres fuerte. Pero cuando eres débil, cuando somos débiles, únicamente dependemos de la gracia o de su gracia. Sí, cuando soy suficiente dependo de mí. Cuando soy débil, dependo de Dios. Dice amén a eso. Sí, amado. Cuando tengo, dependo de lo que tengo. Cuando no tengo, dependo de Dios. Y decía el escritor bíblico, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios dice, yo proveeré para tus necesidades y no te faltará. Porque el cielo siempre responde a la dependencia. Usted se imagina que el profeta Elías, al llegar a la casa de la viuda no tuviera nada. Tenía poco, pero tenía. Tenía la última porción, la que ya iba a cesar, la que ya iba a culminar, la que ya se iba a terminar. El punto de la multiplicación allí estaba.
¿verdad? Aquello por el cual se podía multiplicar, allí estaba. Pero ¿qué tal si el profeta llegaba y la viuda dice, chico, yo no tengo nada? Estamos en blanco. Pero no fue así. Porque cuando hay rendición, cuando hay dependencia, el cielo responde. Piensa para que tú veas en tu vida y en la mía. Bueno, no piensa en la mía pienso yo, piensa en la tuya. Piensa en tu vida para que tú veas. Busca tus testimonios personales para que tú veas que en momentos cruciales donde todo se acabó, la manifestación de Dios llegó, se perfeccionó su poder y de alguna manera que no puedo yo determinar, allí estaba su provisión. Porque no se trata de confiar en nuestra propia prudencia. Se trata de confiar en Dios en todos nuestros caminos. Hay un gran giro en la historia. O debemos hacer un gran giro en la historia. Debemos nosotros cambiar nuestras perspectivas personales. Debemos de ir directo a la revelación, a querer entender aquello que Dios está provocando. Y de esta manera poder entender lo que Él está haciendo con y en nuestras debilidades. Observemos el cambio de Pablo. A primera hora él dice, Señor, quita esto. Y después dice, me gloriaré en mis debilidades. Escuche esto, hay un intermedio, ¿verdad? Lo primero que el apóstol Pablo dice, Señor, quítame esto. En distinto tiempo lo dice 3 veces. Oró 3 veces. El Señor le dice, compadre, mira, mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Y entonces el apóstol Pablo cambia su perspectiva, cambia la historia, se da cuenta, amados y amadas, de algo muy importante. Y entonces tiene esta frase. Me gloriaré entonces en mis debilidades. Solo por una frase de Dios, bástate mi gracia. Y él dice, suficiente. Me gloriaré en mi debilidad. ¿Qué pasó? La circunstancia no cambió, ¿verdad? El aguijón en la carne continuó. Entonces, ¿qué cambió? Diga conmigo la revelación. Diga conmigo la revelación. Eso fue lo que cambió. La revelación fue lo que cambió. El aguijón en la carne continuó. Si era problema de la vista, continuó con problema en la vista. Si era problema del estómago digestivo, se quedó con problema en el estómago. Si era migraña, se quedó con migraña. ¿Sabe? Porque algo grande, algo más grande, minimiza lo más pequeño. ¿Entendió eso? Algo más grande minimiza lo más pequeño. Y entonces esto es lo que está cambiando la vida del apóstol Pablo. No, entonces déjame gloriarme en mis debilidades. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad, obviamente es mucho más grande y extraordinario, algo más experimentable, algo más vívido, algo más dulce y especial que el aguijón de la carne, que aquello que te está bofeteando, que aquel enviado de Satanás. En otras palabras, porque Dios sigue siendo más grande que nuestra necesidad. Dios sigue siendo más grande que el emisario de Satanás. Dios sigue siendo más grande que aquello que yo no logro. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces no hubo un cambio de circunstancia. Lo que cambió fue la revelación. Pablo entendió que el aguijón no era para destruirlo, era para mantenerlo dependiente.
No sé cuántas veces o si posteriormente volvió a orar sobre el aguijón, pero me imagino que no. Porque ahora él entendía, amados y amadas, en la nueva revelación, Pablo entendía que era más extraordinario la gracia de Dios, donde su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, él dijo, esto no está para destruirme. Esto no está aquí para destruirme. Porque Dios no permitirá algo en ti para destrucción personal. ¿Tomaste eso? Dios nunca permitirá algo en tu vida. No permitirá prueba, Dios no permitirá tentación, Dios no permitirá nada con el fin de destruirte. Porque en tal caso, la hecatombe sería más poderosa que la edificación, las tinieblas más que la luz, el mal más que el bien, y por consiguiente, el mensajero de Satanás más que Dios. Pero eso no es así. Él dijo, el aguijón aquí tiene un propósito. No es para destruirme, es para que yo viva dependiendo de Dios. Y entonces él dijo, wow, yo voy a vivir de esta manera. Ya no voy a gloriarme en otra cosa que no sea en mi debilidad, porque esta es la que me permite vivir dependiendo de Dios. Hay cosas que Dios no te quita simple y llanamente porque está defendiendo tu propósito. Hay cosas que Dios no aparta de tu vida simple y llanamente porque es el medio por el cual su propósito va a cumplirse en ti. Hay cosas que Dios no quita, simple y llanamente no quita, porque es necesario que esté en tu vida. Señor, pero me molesta. Es necesario que esté allí, porque sin eso corre el riesgo de perderte. Sin eso corre el riesgo de caer. Sin eso corre el riesgo de olvidarte. Entonces eso es necesario que esté allí. Pero quiero que tú puedas entender, que mi presencia en ti es más grande que eso. Mi paz en ti es más grande que las tribulaciones momentáneas que tienes que vivir. ¿Verdad? Mi compañía es más grande que tu soledad. Así lo dice. Mi compañía es más grande que tu soledad. Señor, pero me siento solo. No se trata de cómo te sientes, se trata de cómo estás. Puedes sentirte solo, pero estás acompañado. Su gracia está sobre ti. Puedes sentirte con sensaciones de muerte, pero Dios dice, sigo soplando vida sobre ti. Puedes sentirte limitado, pero Dios dice, abro puertas para ti. Dios hace cosas que jamás esperamos que sucediera. Por lo tanto, vuelvo y digo, hay cosas que Dios no quita, pero están porque están protegiendo tu propósito. El clímax de esta historia, cuando el poder reposa sobre ti. Según el texto bíblico, para que el poder repose sobre mí. Sí, el poder de Cristo. ¿No lo diría así de esta manera el texto bíblico? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este era el propósito, que reposara sobre él el poder de Cristo. La imagen que aquí se refleja, para que repose sobre mí el poder de Cristo, en la mente del escritor, digamos, es un globo o una cúpula, algo que te cuida, algo que te protege. Es como una nube que cubre tu vida. Sí, esa es la idea de que el poder de Cristo repose sobre mí. El aguijón de la carne sigue ahí, pero hay algo más grande sobre ti. El poder de Cristo.
El dolor sigue, pero el poder también. El dolor sigue, pero el poder también. El dolor no va a crecer, el poder va a perfeccionarse. El dolor no se va a cultivar, el poder te va a hacer crecer. La lucha sigue, pero la gracia lo supera. Si el aguijón no se fue, es porque algo mayor llegó. Eso es para la vida del creyente. Tal vez en algún momento estemos orando, Señor, quita esto, quita esta carga, quita esta enfermedad, quita esta debilidad. Señor, quita esto, quita aquello. Esta prisión, esta incertidumbre, esta desconfianza, esta duda, quítalo, quítalo, quítalo. Y Dios sigue diciendo, no te voy a dejar sin eso, pero tampoco te voy a dejar sin mi presencia. No te voy a quitar eso, pero tampoco voy a quitarte mi gracia. Porque la gracia no es un sentimiento, es un poder activo que sostiene al creyente. El mundo dice, sé fuerte. Cristo te dice, reconoces tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, Él se hace fuerte en ti. No estás resistiendo porque eres fuerte. Estás resistiendo porque la gracia te sostiene. Y entonces podemos entender que la parte del aguijón es una parte significativa en la historia. Pero que la gracia te sostenga es la parte central de esta historia. Mis problemas son verdades personales. Su gracia, verdades espirituales. Mis limitaciones son verdades personales. Su gracia me hace crecer. Mis problemas intenta secarme. Su gracia derrama su lluvia temprana y tardía sobre mí. Mis problemas intentan hundirme. Su gracia me extiende su mano, me levanta y me dice, anda. Por lo tanto, no voy a vivir prestándole mi mejor y mayor atención a cualquier necesidad o a cualquier aguijón en la carne, llámese como se llame. Voy a vivir en aquel cultivo de su gracia, sabiendo y entendiendo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y por lo tanto, voy a vivir así, de esa manera, en Cristo Jesús. No importa si el sufrimiento es grande, sé que su gracia es mayor. Oramos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora. Tu poder, el que se perfecciona en la debilidad o en nuestra debilidad, oh Dios mío, está sobre nuestras vidas. Así que de buena gana, oh Dios mío, entenderemos que esa gracia soberana nos sostiene en Cristo Jesús. Por lo cual vamos a gloriarnos, Señor. Tú eres perfecto y coexiste en nuestras vidas con nuestras imperfecciones. Tú eres santo y coexiste dentro de nosotros con nuestros errores. Tú eres justo y coexiste en nuestro corazón, oh Dios mío, también con nuestras injusticias. Por lo cual, oh Dios mío, sabemos que un día el aguijón de la carne morirá, pero nosotros en ti
viviremos eternamente. Estamos en tus manos para ser guiados, sostenidos, guardados, cuidados y dirigidos. Bendice a tu iglesia, que en esta noche se edifica en tu palabra y aprende, oh Dios, que tu gracia es mejor y mayor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Estamos despedidos, mis amados. Saludaos los unos a los otros. Que el Señor continúe bendiciéndoles.